lugar donde se ve la tormenta más densa del planeta Tierra, se vive en una pobreza tan extrema. Ologa tendría que ser un pueblo que viva de esa bondad, de ese fenómeno, y no tiene ni siquiera luz eléctrica, no tiene agua corriente, no tiene escuela, o sea, no tiene absolutamente nada. Eso es precisamente lo que yo quiero descubrir, lo que quiero ver cómo resolvemos, porque allí no hay un plan de turismo sostenible. Ellos tienen que tener beneficios de esa bondad. Valen de Viaje es una presentación de Polar Pilsen, Banesco, Shell Lubricantes Venezuela y Fulgor. Con esa idea incrustada en el cerebro y el alma, arrancamos desde el Hotel Bari en el Vigía, Estado Mérida, para llegar hasta Puerto Concha en el Estado Zulia. Y llegamos a Puerto Concha. Aquí estamos en el Parque Nacional Ciénagas de Juan Manuel. Y nadie diría que por aquí vamos a navegar, porque miren, lo que se ve es un bosque. Esto es lo que yo llamo navegar por un mar verde. Todos los verdes aquí concentrados. Miren cómo se cayó esta palma y ahí está la tipa mostrándose. Este caño nos conduce al lago. Al lago. Vamos a salir, ya tenemos la desembocadura del lago. Saliendo de la desembocadura, tenemos 1 hora 25 aproximadamente hasta Ologa. ¿Esto se considera como parte del lago de Maracaibo? No necesariamente, no, porque esto viene de los ríos que tenemos cerca. ¿Se consigue mucha fauna por aquí? Bastante. Me encantan estos instantes cuando el mundo se abre. Ahorita estamos justo entrando al lago de Maracaibo. ¿Cómo se llama esto acá? Esto es Punta Chamita. Punta Chamita. En una época había aquí un palacito de Imparques y la gente venía y pasaba el día y se bañaban y era como, bueno, eso como un balneario. Lo abandonaron, parece que lo van a recuperar. Sí, o sea, es que la gente venía el sábado, domingo, venían acá a comerse su pescado frito y luego un chapuzón acá y pasaban toda la tarde acá el domingo, o sea, bañándose. Que aquí en el palacito de Imparques se servía la comida, tenía un restaurante acá. Ahora quedó para que los pájaros se paren en las púas, en los tronquitos que quedaron. Así como están nadando las cotúas, nadaba la gente por aquí, ¿no? Por aquí seguimos navegando el sufrido lago de Maracaibo, porque lo único que quiero en la vida es ver cómo pescan las cangrejas para contarles. Aquí conseguimos a una pareja pescando cangrejas y yo me quiero montar allí porque además es una mujer la que está pescando. ¿Cómo es esa pesca? Tirando una cuerda con carnada y ahí se agarra el cangrejo. ¿Qué utilizan como carnada? Cabeza de pollo. ¿Cuánto pueden pescar ustedes en un día? Bueno, ahorita porque no hay cangrejo y se está ganando de 10 kilos, 20 kilos. ¿En cuánto venden el kilo de cangrejo? Ahorita está 1.5, 1.5. ¿Y ustedes a qué hora empiezan a pescar? Salimos de las 4 de la mañana. 6 horas pescando. ¿Y hasta cuándo te vas a quedar? Depende, si se mete el cangrejo a la mediodía, bueno, le estamos dando hasta las 2 de la tarde. ¿Por qué te gustó a ti pescar? Porque eso fue lo que aprendí. Pescar. Estas son las mujeres de Puerto Concha. Miren, ¿ustedes quieren ver cuál es el calzado nacional? Aquí estamos, los dos. Oye, pero esos creo como que son de tu hija. Esos son de ella. Enséñalos ahí, saca la pata para que te vean los crocs. Mírame esto. No, vale, qué divertido. Y tú los usas con media.
¿A ti te gusta pescar? Sí, bastante. Mira, ¿y ganan platica pescando? Sí, cuando hay cangrejo, sí. Ujú. ¿Cuánto puedes pescar en un día? Cuando hay 200 y algo, como ahorita como está forzada, la veo un poco difícil. 40, 50 kilos. 40, 50 kilos. Ujú. Y cuando está bueno, 200 kilos. Cuando hay sí, cuando hay abundancia está más. ¿Y en cuánto la venden? Ahorita está $1.5. ¿Y eso está bien? No, está barata todavía. ¿Cómo descubrieron ustedes que eso se hacía con cabezas de pollo? No, eso lo trajeron de otro lado, de Maracaibo, creo. Estas son las trabajar. cabezas de pollo. Ajá. Y entonces las agarran. Y saltamos el alambre. Ok, aquí tenemos, miren, las cangrejas. Y ya, todo eso son ¿Cómo las preparas tú? en sancocho con armadillo. Ah, con armadillo, ¿verdad? ¿Se pesca por aquí el armadillo? Sí, Ese bicho sí es feo. que sí, feo. Pero bueno. Sí, es bueno, sabroso. Luis Labarca, que así se llama, va a levantar la cuerda para que nosotros veamos cómo es la cosa. Ahí arrancamos. Esto es la vaina más ingeniosa que yo he visto. Mira cómo van las cabezas de pollo. Y ahí está Marbelis mosca, para cuando venga una cangreja, agarrarla. Ahí está una. ¡Ahí la sacamos! ¡Eso! ¡Una cangreja! Yo estoy tan frenética que casi que me lanzó el agua de la vaina. Esto es un asunto de paciencia y como verán, es una pega. Cuando se coman una cangreja, tengan esta imagen presente. Marbelis, a las 10:30 de la mañana, bajo la chapa de sol del lago de Maracaibo, y Luis poniendo sus cabezas de pollo a la vuelta. Y ahí están las toninas. El lago nos está tratando muy bien. Debe ser porque hace poco estuve con la chinita y le agradecí la vida. El río Catatumbo desemboca en el lago de Maracaibo, marcando una diferencia notoria en el tono de las aguas. Me recuerda cuando se juntan el Orinoco y el Caroní en las cercanías de Ciudad Guayana. Ya estamos entrando a la comunidad de Ologá. Pido al cielo no perder jamás la capacidad de asombro. Me hago tantas preguntas. ¿Por qué estas 180 personas permanecen aquí, en esta soledad? ¿De qué viven? ¿Cómo llega la comida? ¿Qué beneficios obtienen de esta vida sin luz, sin escuela, sin comunicación? ¿Cómo conviven con esta tormenta que tiene el récord Guinness? Esas son las preguntas que quiero hacer, lo que quiero entender, lo que deseo contar. Y aquí vamos atravesando el pueblito de Ologá. ¡Mira! ¡Buenos días! ¿Cómo andan por ahí? ¿Vas pasando? Cada quien en lo suyo, en sus casitas sobre el agua. Miren toda la ropa que tienen ahí guindada. Miren esas camisas blanquitas, pana. Aquí estamos llegando al palafito de Tani, nuestro hogar por una noche. ¡Epa, Tani! ¿Cómo andas? Ahí, ¿Qué tal las tormentas? coño, hubo bastante anoche hasta madrugada a las 2. Sabes que estaba nublado todo. ¿Y cómo va a ser hoy? La pista no era el mogote blanco. El mogote blanco es eso que está allá. Eso indica que vamos a tener buena tormenta. ¿Ah, Tani? Esta noche no, a las 2 de la madrugada tienen buena tormenta aquí en Pueblo Lugar. Les voy a dar un recorrido por nuestra casa para que sepan cómo se vive aquí en Ologá. El cuartico de Tani, nuestra mesa del comedor, nuestro baño, la cocina. Como ven, todo esto es abierto, todo el tiempo estás viendo el agua por ahí. Aquí es donde uno se siente en la noche a ver para allá. Y seguramente ustedes se están preguntando dónde vamos a dormir. Hernán, ¿dónde se duerme aquí? Tenemos unos colchones, unas hamacas muy buenas.
Acá tenemos ya listo y acá vamos a ver todo la tormenta que nos presente. Esta puede ser la mejor suite de mi vida. Esto sí me gusta a mí, de verdad. Durante noche hubo una temporada, hubo centellazo, molino, marullo, un chuaco lo más feo que tumbó el muelle de aquí. Miren aquí todo el tolete que se llevó. ¡Qué barbaridad! ¿Y qué llamas tú un marullo? Marullo, la marea que creció. Eso fue lo más feo que hubo. Eddie, tú eres el capitán de la lancha y el cocinero. ¿Qué pescado es este que está aquí? Para ver. Boca Chico y este la mano a mano. Eddie, ¿tú de dónde eres? De Puerto Concha. ¿Siempre vienes para acá, por Loga? Sí, después de la pandemia tuvimos un poco de tiempo sin venir. Gracias a Dios ahorita se está moviendo un poquito el turismo y esperamos que se siga moviendo, que es de lo que vivimos nosotros. ¿Tú crees que la gente tenga algún interés en participar en el turismo? En, por ejemplo, alquilar una habitación en su casa, preparar las comidas, ofrecer un paseo, hacer algo ellos. Bueno, mira, ellos a veces nos dicen que ellos quieren trabajo. Nosotros les decimos que hagan el esfuerzo entre todos y hagan un palafito como este, para que todo el mundo trabaje. O sea, ellos hacen un palafito y tienen beneficio porque le llega turismo. Y que hagan vendutas, que hagan cosas que el turista le compre, pero no se proponen hacerlas. ¿Qué son estas hojitas que tienes aquí? ¿Para qué son? Estas son unas palmitas de coco que se utiliza para asar el pescado. Esta palmita, aunque no lo crean, le da gusto al pescado. Mira. Para asarlo, yo lo coloco aquí, le pongo la palmita abajo, después lo viro y le pongo otra palmita encima. Ajá. Viro y viro con las palmitas. ¿Y así lo pones en la parrilla? Sí, así lo pongo en la parrilla. Se cuenta que el tema de la palma de coco es porque el barí, ¿sí? Eran los indígenas de acá. Los indígenas de la zona lo colocaban para que no se les quemara cuando lo estaban asando. Entonces colocaban la palma de coco, después la volteaban y colocaban del otro lado. Ajá, ¿y tú también cocinas con la palma de coco? Ajá, con la palma de coco. Yo lo preparo con aliño, aceite, ingredientes y no se quema. Hay veces que no le pongo, cuando no le pongo, sino puro aceite. Tú sí eres bien bonita. Gracias. ¿Qué edad tienes tú? 54 años. ¿Qué haces tú acá? Cocinar, lavar coroto. ¿Qué beneficio tiene para ti que vengan turistas para acá? Alegría, de todo. Yo prefiero que vengan todos los días turistas, para que ayuden al pueblo, le den alegría al pueblo. De verdad, la hojita hace lo suyo. Yo estoy empeñada en averiguar por qué la gente de Ologá no recibe beneficios del turismo que pudiera haber aquí en algún momento. Entonces ahorita vamos a visitar el pueblo para irnos metiendo en cada casa, como la reportera que soy, averiguar. Mira, en Ologá hay niñitos para tirar para el techo. Miren este montón de muchachitos que vienen aquí. ¿Qué van a jugar? El escondite. ¡Corran, corran, corran! ¡Te fregaste! Nos bajamos en la parte de tierra que hay aquí para llegarle a los palafitos. Y aquí está el lago y aquí está Ologá. Y aquí están los palafitos. Es un permanente equilibrio. Esto es lo que yo voy a cruzar en este momento. No aspiren que voltee a verlos, porque lo único que estoy viendo
es por donde estoy caminando, coño. Esto se está meneando, se lo juro que se está meneando. Estoy llegando. ¡Wow! Miren este rolitranco de cochino que hay aquí. Eliani, ¿tú eres nacida y criada en Ologá? Nacida en Santa Bárbara del Zulia y criada aquí. La juventud de ahorita, los niños que están ahorita, ellos no saben leer y escribir. ¿Aquí había escuela? Sí, todavía hay, pero está abandonada. Tiene muchos años que se fue la maestra que daba clase aquí. La que estaba dejó de dar clase porque por el combustible se le hacía difícil, o sea, la gasolina. No la podían traer para acá. No la podían traer porque era mucho sacrificio, no se conseguía la gasolina. Y eso es lo que queremos para ahorita nuestros hijos, que haya una escuela, que haya maestros para que ellos aprendan. ¿Tú crees que ustedes podrían vivir aquí del turismo? ¿De qué viven ustedes acá? De la pesquería, cangrejo, pescado. ¿Ustedes no les gustaría participar en el turismo? De repente tener un cuarto en su casa que alquilen, preparar la comida, algo. Bueno, ahorita yo estoy más bien prestada. Mi palafito se está destruyendo. Y de ayudar a preparar, hacerme una cangreja, se puede. Cocinar, sería un placer. Yo te voy a decir una cosa. Yo he venido para acá 4 veces y nunca he comido cangreja. Yo creo que si tú prepararas cangreja, tú tendrías allí una oportunidad de negocio. Bueno, ahí tiene. Vamos a ver. Pasamos otro puente y llegamos a otra casa. Aquí está Eraima, instalada en su chinchorro con su hijito. ¿Cómo has vivido tú aquí? ¿Te gusta tu vida de acá? Sí, tengo una larga vida viviendo aquí, en Ologá. Yo nací en la Cañada de Urdaneta, pero me crié aquí. ¿Y tú sí sabes leer y escribir? Sí. ¿Y tú no le has enseñado a los otros niños de aquí porque no eres tú la maestra? No, porque eso sí no, la educación a mí sí nunca me gustó. Ser maestra no, eso sí a mí no me gustó. Pero ya tus hijos sí los enseñan. Sí, ahorita tengo una niña de 6 años estudiando encontrado. Porque yo quiero saber que lo que yo aprendí, que mi niña también lo aprenda. ¿Te preocupa que no haya escuela aquí, que no haya maestra? Sí, porque aquí hay muchos niños, en verdad, que le hace falta la educación. Pues. ¿Cuántos niños hay aquí? Aquí hay como máximo 50 niños, no más. Porque ahorita la mayoría, como el cangrejo no tiene las 2 semanas que arrancó, la mayoría de las personas están en tierra. Y a lo que el cangrejo arranque bien, ellas sí vienen a trabajar para aquí. ¿Alguna vez tú has pensado en trabajar algo para los turistas? A mí me gustaría que llegaran los turistas y yo ponerlo a atender, hacerle las comidas. ¿Tú sabes hacer cangreja? Sí. ¿Cómo la preparas? Bueno, la hago en coco, la hago frita, asada también son muy buenas, son muy sabrosas. Miren, yo les juro de verdad que yo jamás me he comido una cangreja preparada en Ologá. Yo no puedo creer que todo el mundo diga aquí que sabe hacer cangreja y nunca le hayan hecho cangreja a la gente que viene a visitar. ¿Tú vas a hacerme cangreja? Sí, estoy dispuesta a hacértela. Si la quiere hacer guisadita, en coca, frita, como usted quiera, yo se la hago. Te contratamos para que nos hagas unas cangrejas. Sí, y si se la quieren comer en coco, yo se la hago. En coco son muy sabrosas. En coco las queremos. Sí, para la noche, la hora de cena. Vamos a ver, ¿cuánto nos vas a cobrar por las cangrejas? Te las voy a pagar de una vez. Porque no me vas a decir, pues no, que no las hice. Entonces yo quiero que tú veas que tú tienes una oportunidad de negocio con la gente que viene aquí de visita, prepararle cangreja, que todo el mundo se muere por comer cangreja. Gracias. Estoy muy contenta de haber hecho el primer negocio aquí con el turismo que nos prepare. Nunca he comido cangreja aquí. Dele, yo se la hago. Nos las hace bien buenas. Sí, yo sé que le va a gustar. Cangreja para la noche, para todo el mundo. Ajá, ustedes están llegando. ¿Cómo es la cosa aquí? ¿Llegan con la cangreja ahí? Llegamos con la cangreja y la pesamos aquí. A ver. 23. 23 kilos. ¿Cuánto real tienes ahí? 23 dólares. ¿Cuánto tiempo estuviste tú para pescar eso? De las 6 hasta ahorita. Que son las 5 de la tarde. Sí. O sea, casi 12 horas. Juan Carlos, ¿esta es una buena pesca? No, ¿No? está ¿Cuál es una buena pesca? una pesca que traemos 100 y pico kilos, 80, 90. ¿Tú me puedes decir cuál es la cangreja hembra y cuál es el macho? Esta es la hembra
Esta es la hembra, ¿cómo sabemos? Mira, la figura de aquí. Este tiene macho. largo, lo tiene largo y este lo tiene redondo. ¿A ti te gusta comer cangreja? Bastante. ¿Cómo te la preparan aquí? Frita en coco, guisada, asada. ¿Todo te gusta? Todo me gusta. Pero es bueno. Bueno, chévere. ¿Ustedes les gusta trabajar en esto? Sí, a mí sí. ¿A ti sí te gusta? ¿Desde cuándo tú trabajas en esto? A ver, tengo como 30 y pico de años. Sí. ¿Y a ustedes les gusta trabajar con la cangreja? ¿Qué es lo que hacen allí? ¿La seleccionan? Sí, le estamos dando al pequeño, dejando la grande. Y la pequeña la liberamos. Por lo menos esa es pequeña. Ajá. No tiene los 8 centímetros. Está liberada. Y las liberan porque en la planta no se las compran así, ¿no? La pequeña no. ¡Mujer! ¿Qué haces por ahí? Trabajando, mami. ¡Volví! Mira, cuéntame cómo es eso de que tú cambias cangreja por comida. Bueno, mija, porque sabes que ahorita tenemos que sobrevivir de cualquier manera. Ellos me traen la cangreja y yo le doy la comida. ¡Ah, perfecto! Te pagan con cangreja y entonces tú vendes la cangreja. Eso es correcto. Ah, pero buenísimo, ¿no? Bueno. ¿Y a ti te gustaría trabajar cocinando para los turistas que vienen? Me encantaría. Yo lo haría con mucho gusto, con atenderlo yo misma. Porque ustedes deberían vivir del turismo aquí, ¿verdad? Ajá, me encantaría. Porque lo más lindo que tengo unos nietos que me apoyan en todo. Ajá. Ok, Juan Carlos Romero es el pescador. La que me va a hacer las cangrejas, ya va. Siempre tengo que anotar el nombre para ponérselo después en los inserts que los pone Gustavo. Todo está aquí anotado. ¿Ustedes creen que es una manguangua, es una youtuber? No, señor. Chicha nos va a enseñar su casa porque vamos a ver dónde es que vamos a hacer el restaurante. Chicha, pero aquí lo tiene. Este es el sitio. Mírame este corredor que tiene aquí, Chicha, hasta con la ropa guindada. Aquí estamos resolviendo con la Chicha cómo vamos a montar el restaurante aquí mismo en su casa. No hay que estar construyendo nada. Chicha, aquí nos caben 2 mesas. 1, 2, 3, 4, 5 para que no agarre el tanque. 5 metros de aquí. Y aquí tenemos 1, 2 para que no se caiga nadie. Ajá, ¿cuál va a ser el menú? Las tajadas, pescado frito, arrocito y ensaladita. ¿Y cangreja? Y cangreja por aparte. Ajá, las cangrejas las cobras más caro. Sí, ese plato es muy exquisito. Bueno, perfecto, no hay ningún problema. ¿Qué te hace falta para montar el restaurante? ¿Las mesas? Sí, unas mesitas y otros detallitos. Pero después te lo... Ay, que te No, vale, pero es que eso sería buenísimo. Sí, a mí me encanta, si yo estoy con esa idea de hace años. Yo deseara tener un palafito perfecto para eso. Pero es que lo empezamos aquí, después te haces el otro con lo que te ganéis. Hay que empezar. Se empieza de a poquito. De a poquito. Ok, entonces ese es un trato. Trato hecho. Eso es un trato. Próximamente el restaurante de la Chicha. La vamos a esperar aquí. Esta es la imagen del restaurante. No, vale, qué belleza. Eso está lindo. Coño. Esta tabla se menea, es lo único que les digo, esta tabla se menea y Gustavo, por supuesto, por la perfección, ¿te podrás voltear? ¿Quieres que vaya de espalda, cabecechola? Qué dolor, vale. Esto que estamos viendo era la escuela. Miren en lo que está convertida. La auténtica ruina. Estos son años de no utilizarse. Pero la estructura está intacta. Esto es asunto de una pinturita, acomodar un poco ese techo, pero sobre todo tener una maestra. El compromiso de que venga. 50 muchachitos que ni siquiera leen ni escriben. Qué dolor. Sobre todo cuando piensas que aquí es donde mejor se ve algo que solamente existe aquí, en Venezuela. La tormenta más apoteósica del planeta. Y donde mejor se ve es en Ologá. Aquí estamos nosotros cuando son las 11 de la noche.
la tormenta ahí enfrente y el viento. Esto me estaba asando y ahora mismo están oyendo la lluvia. No, vale, aquí está todo el mundo frenético. Cualquier persona estaría huyendo y nosotros estamos aquí súper emocionados y felices deseando que llueva. Queríamos una tormenta, aquí está la tormenta. ¿Por qué te estás tú mojando con la tormenta? Bueno, es mi manera de apreciar esta belleza y mojarse un poquito. Ok, ahora vamos a explicar por qué se da esta tormenta. Ok, tenemos dos condiciones. ¿Sí? Tenemos uno, la condición topográfica de la zona, que estamos hablando de la cordillera andina. Esos son los vientos fríos que bajan de allí. Otro son vientos cálidos que entran desde las 7 de la noche hasta las 4 de la mañana aproximadamente. ¿Qué sucede? Que estos vientos, cuando entran por el Caribe, tenemos otra condición que es la Sierra de Perijá. Cuando estos vientos intentan pasar, chocan y lo que hacen es que se devuelven nuevamente. Al devolverse se quedan en toda esta zona, la Ciénaga Juan Manuel, vientos fríos, vientos calientes, hay convectividad, se genera la tormenta. Estamos hablando de 260 rayos por kilómetro cuadrado. Es decir, que nuestra tormenta será eterna porque las montañas siempre van a estar Siempre aquí. van a estar, por eso decimos que esta es la tormenta eterna de Venezuela. Mariale, ¿qué te pareció a ti la tormenta de anoche? Uy, terrible. ¿Cómo así? Terrible porque le tengo mucho pánico a eso. ¿En serio? Ajá, muchísimo. ¿Y tú eres de aquí? Ajá. ¿Y todavía le tienes pánico a eso? Todo eso hace de botar a la gente al agua, es un desastre. Al techo, estaba como corriente, así yo digo, ay Dios mío, no estoy feo y esa gente está allá a la risa. Esa gente debe estar loca, yo no sé cómo se van a reír con eso. A mí me se cayó una vivienda, se cayó el rancho y caímos al agua. La cortada que tengo por aquí me la hice cuando caí con mis hijos al agua, se partió la madre del rancho. Yo lo agarré, lo tiré para arriba, le di en la espalda y le metí el dedo en la boca y me volvieron todos dos. ¿Por qué te quedaste ciega? Con dolor de cabeza, me picó una CBA, pues. Quedé así, me quitaban 1.800 para operarme y no tuvimos la manera para ni mi marido ni mis hijos. Como me dice mi papá, aquí cuando hay tormenta uno no duerme, o sea, uno está despierta, pendiente, pues. No se vaya a volar el techo y uno anda pendiente de nuestros hijos. Los relámpagos son peligrosos. Cuando hay tormenta nosotros no dormimos por la tormenta, eso es muy peligroso. ¿Qué te pareció a ti la tormenta de anoche? No, fue bien. Para uno fue mal porque a uno a veces no deja trabajar, la pequería de la tormenta. Y uno trabaja cuando está la noche bonita. Y atrás de la tormenta no podemos trabajar. Derrumba las viviendas. Todo lo que lleva por delante eso lo lleva. ¿A usted le ha llevado alguna vivienda? Sí, allá la que está allá, 2 veces, me la techó 2 veces. Que acabe. ¿Por qué te gusta entonces vivir en Ologá? Porque aquí se vive bien, felices, claro, pasamos un poquito de necesidades, pero aquí es feliz de la vida. Porque para vivir en tierra hay que llevar buena plata. La tranquilidad y aquí se vive muy bonito. Para el que le guste, para el que no le gusta vivir aquí. Aquí la cosa más comunidad, porque si yo no tengo, voy para acá a la vecina me da. Y así compartimos. En tierra, si no tenéis, no coméis. Aquí todos somos una familia. Y así estamos. Siempre ha sido así, compartimos. O sea, a nosotros nos gusta compartir, la familia, pues. Como estamos ahorita, prefiero vivir aquí como estamos. Ya visitamos algunos palafitos y ahora vamos a ver cómo es la vida aquí al final de la tarde con esta luz.
caños pertenecen al Parque Nacional Ciénagas de Juan Manuel, también conocido como Ciénagas del Catatumbo. Era por aquí que navegaban los indígenas Pari y cuando veían los relámpagos aseguraban que eran producidos por millones de cocuyos que iban al Catatumbo a rendir tributo a los padres de la creación. Aquí llegan los ríos Catatumbo, Santa Ana y Bravo, ramificándose en pequeños caños, lagunas y pantanos que forman un sistema cenagoso y deltano único en el mundo. Es un ecosistema casi extinguido que tenemos que proteger y la verdad es que cuando andas por este silencio tan hermoso, lo que quieres es abrazarlo y consentirlo. Además, estas aguas desembocan en el lago de Maracaibo y son las que aportan el 60% del agua dulce que recibe nuestro lago. Yo no puedo estar más emocionada en la vida asistiendo a la inauguración del restaurante La Chicha. Miren esta belleza. Chicha. Gracias. Chicha, ¿qué vamos a comer? Mandoquita, Ajá. tajada, Ajá. arrocito. Ajá. Le falta la receta especial, la cangreja en coco. Eso es lo que vas a traer ahora. Anda a buscarlo, pues. La cangreja en coco. Yo no lo puedo creer. Yo no me lo imaginaba para nada. Sí, orgullosa de cocinarle. Oye, vale, qué maravilla. ¿Tú te das cuenta cómo ustedes pueden hacer eso siempre aquí, mi amor? Me encantaría. Oye, mírame esta palangana de cangreja en coco. Hermosa. Se van a dar un midón. Estoy súper, ultra emocionada. Nunca en mi vida he comido esto. Te la agarras y la partes así. La parto así. Ajá. Sí, ah, y allá adentro está la carne. La carne. Eso es correcto. Tú huele delicioso. No. Tú huele el olor. Esta vaina está buenísima. Niñitas, ¿pero qué? Además es coco, es puro coco. Puro coco. No, vale, ¿qué te pasa? ¿Qué cosa tan gloriosa? Buen provecho para todos. Saboreala como vos queráis. ¡Qué maravilla! Yo no me imaginaba, pero no me imaginaba nada. Buenísimo, buenísimo. Están en su casa. Qué bueno está. Buenísimo. La gente de Ologá le teme a la tormenta, pero quiere vivir aquí. La tormenta no se va a acabar. ¿Cómo los apoyamos para que Ologá sea un pueblo que vive del turismo sostenible? Hay que mejorar las condiciones de los palafitos para que se sientan seguros. Instruir a alguien de la comunidad para que sea la maestra. Resolver los servicios básicos de luz y agua. Pero lo que no existe es mi prepotencia de vive del turismo si tienes la tormenta más apoteósica del planeta. Tengo que preguntar y escuchar.